Hola, soy Edelmira Valderrama, nutricionista dietista. Vengo a hablarles a ustedes de un tema apasionante que es la salud, los cuidados, la nutrición, todo relacionado para que mantengamos un buen control en nuestra enfermedad de Alzheimer. Hablemos de estilos de vida saludable. Un estilo de vida es una actitud o un comportamiento que yo tengo frente a en la vida. Entonces puede pasar que el estilo de vida esté muy condicionado por mi ambiente sociocultural que esté viviendo, que nos ayuda a formar unos hábitos, que es la repetición de un estilo de vida que nosotros hacemos en pro de una calidad de vida mejor. Vamos a mirar algunos hábitos que normalmente realizamos y que nos ayudan a tener una buena calidad de vida. Miremos nutrición y alimentación saludable como un apoyo fundamental, peso saludable, actividad física, la salud vocal y visual y auditiva fundamental, una práctica de autocuidado, el sueño que tan importante, la prevención del consumo del tabaco, el lavado de manos fundamental para tener una buena salud y los entornos saludables. Hablemos ahora, lo primero, sepamos algo de cómo está mi peso, qué tan saludable está mi peso. Hay algunas medidas que nos pueden ayudar a determinar un peso saludable. Básicamente ustedes saben que contamos con lo que nos determina en una balanza el peso en ese momento, y cuando nos miden la estatura, que nos ponemos de espalda, nos miden la estatura, y esos dos datos relacionados nos pueden dar una idea de cómo está mi peso saludable. Hay unas fórmulas que ustedes pueden estar viendo en este momento y estos nos van a determinar qué tan saludable es a través de la fórmula peso en kilogramos sobre metro cuadrado, o sea, sobre la estatura al cuadrado. Cuando estamos muy delgados, esa fórmula nos da un resultado menor a 18.5. Cuando tenemos un peso normal nos puede dar entre 18.5 y 24.9. Y si estamos con sobrepeso o estamos con obesidad, los valores van a aumentar en sobrepeso de 25 a 29.9 y en obesidad mayor a 30. Miren qué importante el índice de masa corporal. También hay otra ayuda grande y es la circunferencia de cintura. A veces nosotros, por estar mucho tiempo sentaditos, es lo que más se nos aumenta por tener una grasa ahí, y es la que nos puede determinar que tenemos un problema cardiovascular. Entonces hay que trabajarle bastante a que no acumulemos tanta grasita aquí a nivel de la circunferencia de cintura. Y con una simple metro damos una lectura, tiene una técnica para realizarlo, pero una base que podemos tener es que nosotros, al medírnosla, los hombres debe ser menor o igual a 90 centímetros y las mujeres menor o igual a 80 centímetros. Pero también para los mayorcitos de 65 años, medir la masa muscular es fundamental. Y el cuerpo, que tan sabio, nos dice a través de la pantorrilla qué tanto nos estamos moviendo, qué tanta masa muscular tenemos. Si nosotros medimos la pantorrilla, la Organización Mundial de la Salud dice, ojalá no sea por debajo de 30 centímetros. Igual hay una técnica especial para medirla, pero sencillamente midiendo con el metro en la parte más prominente de la pierna, mira uno si puede tener menos de 30 centímetros, que tanta masita muscular puedo estar perdiendo. Se dice que a partir de los 60 años podemos perder un 3% de masa muscular, entonces es importante hacer la actividad física. El ejercicio nos puede ayudar bastante, tanto es caminar, bailar, realizar ejercicios de flexibilidad, coordinación, equilibrio, nos ayuda a cantidades para que tengamos esa masa muscular bien activa. 150 minutos o 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, 30 minutos, nos ayuda a mantener esa masa muscular muy controlada.
Acuérdese muy bien la notica, mi cuerpo ya no tiene fuerzas para caminar solo sin que alguien lo guíe. O sea, tenemos que tener también ayuda para que nos colaboren a indicarnos los ejercicios que debemos hacer y si de pronto no tenemos un poquito de estabilidad, también ayudarnos. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante que es alimentación saludable. Qué tan importante nosotros hemos apropiado los conocimientos o lo que nos dicen normalmente qué es lo que debemos comer, qué hemos escuchado nosotros. Hay unas guías fundamentales que son las guías que nos presenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos presenta el plato de la cocina colombiana, el plato de la familia colombiana. Si ustedes lo observan, es un plato muy variado, es un plato que tiene mucho color y que tiene unos tips fundamentales. Una dieta debe ser balanceada, fresca, que nos podemos dar el lujo de decir podemos tener muchos alimentos frescos aquí, es variada, es colorida y es segura. Y si miramos el plato, podemos mirar que además de la comida que está distribuida en el plato, tenemos también el agua como fundamental, unos 4 a 6 vasos de agua, podemos decir 2 litros de agua, pero si tenemos en cuenta los que incluimos en los alimentos. También tenemos un plato dividido en cuartos, quiere decir que cada cuarto me está dando una idea de qué es lo que debe contener y dice, nosotros debemos incluir cereales, raíces, tubérculos, plátanos y derivados en un cuarto del plato. En otro cuarto del plato debemos incluir frutas y verduras. Otra parte fundamental, la leche y los productos lácteos, por su aporte de calcio, que nos ayuda siempre a tener unos huesos fuertes. También debemos incluir carnes. Cuando no tenemos carne, el sustituto sería las leguminosas. O podemos tener frutos secos y semillas. Y los huevos, que es un alimento que tiene todos los aminoácidos necesarios para nosotros y que es fundamental. También podemos incluir grasas y algo de azúcares, pero muy limitados, como ustedes pueden ver, comparte ese cuarto de plato con las carnes. ¿Por qué? Porque también las carnes nos aportan algo de grasas y pueden estar incluidas en este pedazo. Y los azúcares, cuando estamos muy gorditos o con sobrepeso, los debemos limitar. O sea, esto incluirlo solo si tenemos un buen peso, ¿cierto? Y estamos haciendo la actividad física, pero lo ideal, si tenemos un buen peso, es incluirlos todos en las cantidades que más adelante vamos a ver. Recuerden muy bien la actividad física fundamental y el consumo de agua. ¿Qué porciones debemos consumir y qué es una porción? Es como la cantidad de alimento que voy a comer de un grupo de los alimentos que acabamos de nombrar, que nos va a aportar las calorías necesarias para nosotros poder vivir y mantener nuestro estado de salud. Entonces tenemos unos grupos de alimentos, como ustedes pueden ver, cereales, tubérculos, raíces y plátanos, para personas hasta 59 años, mayores de 18, puede ser inclusive de 6 a 8 porciones en el día, distribuidas como en un desayuno pueden ser 2 porciones, en una media mañana y en algo una porción, 2 en el almuerzo, 2 en la comida, ya tenemos 2, 4, 6, mire qué tan fácil se distribuyen las porciones. Cuando somos mayores de 60 años bajan un poquito las necesidades, entonces nada más necesitamos 5 a 5 y media porción. Frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud dice, ojalá todos consumamos entre 4 y 5 porciones de frutas y verduras durante el día. A esto hay que apuntarle bastante porque muchos de las enfermedades va uno a verificar y hay algunos micronutrientes que están en las frutas y que por alguna razón consumimos menos y ellos son los que nos van a regular todas las actividades del organismo y estamos débiles en el consumo de ellas, sabiendo que aquí vivimos en un trópico y que tenemos
variedad de frutas y verduras y que nos permite inclusive calmarnos esa necesidad de dulce. Nos comemos una papaya, nos comemos un mango maduro, entonces podemos bajar la cantidad de azúcares y sustituir esa necesidad de algo dulce por una fruta que nos aporta también vitaminas y minerales. Leches y productos lácteos. Tenemos de 3.5 a 5 porciones para menores de 59 años, es lo recomendado durante el día, o sea, entre 18 y 59 años, y para mayores de 60 nada más 3,5 porciones. Una porción es un vasito de leche, entonces si yo digo 3,5, puedo tomarme la porción de queso al desayuno y un vasito y medio y otro vasito distribuido con alguna de las comidas en una sopa crema o alguna preparación que va con leche, entonces ahí podemos incluir la otra media porción para mayores de 60 años. Si vamos a hablar de carnes, huevos y leguminosas secas, mire cómo aumentan las porciones para personas entre 18 y 59 años, entre 6.5 a 7.5 porciones. Entonces nosotros, este es un grupo que nos puede dar un aporte grande de proteína, no tanto como la leche y el queso, pero que nos ayuda a sustituir esas necesidades. Ahora que a veces no queremos o comer un pedazo de carne, a veces sentimos que de pronto necesitamos que sea muy molidita o muy blandita, pero tenemos la posibilidad de consumir buenos frijoles. Una porción de frijol me equivale a 2 porciones de cereales, o sea, tiene tantas calorías como si me comiera 8 cucharadas de arroz y nos está aportando también proteína. Entonces a veces nosotros no queremos un plato muy lleno, pero queremos algo que nos aporte buena proteína. Podemos recurrir a los frijoles, lentejas, garbanzos, el huevito también. Que 3 huevos en la semana está bien, que no tenemos carne y tenemos que comer los 4 huevos también. Mire que a veces tenemos un miedo porque nos aporta también colesterol, pero nosotros mucho de ese colesterol que a veces nos sale en sangre, a veces es que nuestro organismo está produciendo su cantidad de colesterol, haciendo una regulación, pero si nosotros no lo gastamos a través del ejercicio, ese va a seguir aumentándose en sangre. Entonces ese es el ejercicio el que nos va a ayudar bastante y obviamente el control de grasas y sobre todo grasas que son saturadas, que son grasas que han sido con fritas y refritas con esos aceites que a veces consumimos en mayor cantidad. Pero también podemos mirar acá que para mayores de 60 años la porción de carnes, huevos y leguminosas es de 6 porciones. Más o menos cómo lo distribuiríamos, mire que fue un pedacito de carne al almuerzo, otro a la comida, la porción de carne es más o menos como la palma de la mano de cada uno. Esa podría ser una porción de carne. La de leguminosas es un cucharoncito cocido, de leguminosas es una porción. Entonces, si en un cucharón ya tengo 2 porciones, tengo la porción de leguminosas, tengo la carne en el almuerzo, puedo sustituir una carne por unas leguminosas y consumirme el huevito en el desayuno. Cuando hablamos de grasas, se queda uno sorprendido que inclusive dice para personas entre 18 y 59 años, 4 a 5 porciones y mayores de 60 años, 5 porciones. ¿Por qué? Porque es que se tiene en cuenta también la empleada en preparar alimentos. El arroz que a veces no lo dejamos, se puede consumir las 4 cucharadas de arroz, ya tiene la porción de grasa que debe ser ojalá realizado con un aceite fresco, aceite de soya, maíz, girasol, ¿cierto? Y en las ensaladas incluimos el aceite de oliva, también nos va a aportar unas grasas esenciales que nos va a ayudar a nosotros a ese mantenimiento de ese cerebro sano. Las grasas tienen mucho que ver con el aporte de unas vitaminas que son la A, la D, la E y la K, que se llaman liposolubles, que le van a aportar unos nutrientes fundamentales también para que sea un potente amigo de la protección del cerebro. Los azúcares, hablamos de que 3 porciones es lo ideal,
para personas entre 18 y 50 años y para mayores de 60 también 3. Pero resulta que los azúcares nosotros estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, la fruta me aporta algo de azúcar y la incluida en alimentos que no sean más de 2 cucharadas rasitas. Pero si estamos, ya recuerden que habíamos dicho, con sobrepeso o obesidad, reducirlas al máximo o quitarlas. Aquí entonces vuelvo a recordarles que reduzcan el consumo de azúcares, el consumo de sal, que se utilice especias como ajo, cebolla, albahaca, laurel y tomillo, porque el control de sal es fundamental, no más de 2 gramos de sal al día, y recuerde que a muchos alimentos se le echa sal, que hay que evitar el salero en la mesa, y por eso la recomendación del reemplazo con las especias. Las especias le dan sabor, acentúan el sabor, entonces a veces nosotros perdemos un poquito el sabor a las comidas, necesitamos darle un sabor más agradable, inclusive a veces a las carnes, para comerlas y no dejarlas de consumir. Más adelante recordemos lo que venimos hablando. Estábamos hablando de hábitos saludables, hablamos del peso, hablamos de la alimentación saludable, y ahora también dentro de la alimentación saludable es importante tener en cuenta el color de los alimentos, porque ese color es dado también por unas sustancias que son fundamentales, porque le podemos decir que son como unos fitoquímicos o unas sustancias que le dan unos colores y unas propiedades a mis alimentos que son benéficos para mi salud. Entonces, hablemos del color verde. El color verde lo tenemos tanto en la naturaleza que el verde, cuando lo vemos, nos parece tan familiar. Y si está en el plato, nos va a reactivar la sensación de comer. Entonces, a veces lo que está pasando en el plato es que lo quedamos con blanquito, con café. De pronto una lechuga o un repollo, un color verde es refrescante y revitalizante. Contiene sustancias que tienen propiedades anticancerígenas. ¿Quiénes? El repollo, la espinaca, la lechuga, la acelga. O sea, ¿cuánta verdura tenemos nosotros de color verde que no la incluimos? Hablemos del púrpura o azul. Ese que va de ese azul a púrpura reduce riesgos de cáncer, accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardíaca. La mora, la uva, la remolacha, ¿sí? A veces dejamos de prepararlos porque no tenemos conocimientos o no tenemos sino una idea de una preparación. Por decir algo, una remolacha rallada con un maní puede que sepa diferente el sabor, y ese sabor tan acentuado de pronto lo disminuye un poco y me lo puedo comer. Hablemos del rojo como un color que nos activa también la visión, que ayuda a disminuir riesgos de cáncer y mejora la salud cardiovascular. Tenemos la manzana roja, el rábano, que tiene un compuesto fuerte picante, y esos sabores picantes a veces los evitamos, pero también nos están moviendo de alguna forma sentimientos, ¿cierto? Y también nos están moviendo ese corazoncito para aceptar o prepararnos para recibir otro alimento, y va a mimetizar o va a disminuir los sabores metálicos de algunos alimentos. Entonces el rábano, la sandía también nos va a ayudar bastante. Hablemos del anaranjado, del amarillo. Ustedes saben que la zanahoria la tenemos en abundancia, que lo tenemos con una facilidad económica para conseguirla, y que muchas veces la tenemos pero no la hacemos y la dejamos dañar. Tiene una relación muy grande con la salud ocular, que vamos perdiendo bastante la visión. Si no, mire bien, gafas ya ayudándonos y cada vez más fuertes, la zanahoria, la calabaza, el mango, ese color amarillo tan importante que nos va a ayudar con la visión. El marrón, el blanco, también tiene unas sustancias que las llamamos fitoquímicos, que tienen propiedades antivirales. Por eso a veces nos dicen, cómase un dientecito de ajo, pero no hay que excederse, porque todos los alimentos, como tienen esas propiedades, tampoco nosotros en pequeña cantidad puede tener mucha sustancia que puede tener algunos efectos. No sabemos si con los fármacos o los medicamentos que nos envían, entonces tienen que ser prudentes también con estas sustancias que de alguna forma son fuertecitas en el sabor.
tenemos entonces el ajo, la cebolla, la coliflor, la guanábana, bastantes propiedades antivirales y antibacterianas tienen. Además tienen también potasio. Las frutas y verduras, entonces, como ustedes pueden ver, fortalecen el sistema inmunológico, combaten la desnutrición y ayudan a prevenir las enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, ¿cierto? Bueno, hablemos de otros componentes saludables en la comida, que ya los habíamos adelantado. Esos componentes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Normalmente se llaman macronutrientes. Esos son los que nosotros decimos nos van a aportar calorías y nos van a decir que estamos llenando las necesidades para hacer actividades, para dormir, para caminar. Las proteínas, idealmente en el día no consumir más de 14 al 20% de las calorías totales. De las grasas del 20 al 35%. Y hay algo muy importante, que las grasas, hay un tipo de grasas que lo tenemos que consumir con los alimentos porque el organismo no las produce. Y por eso hablan por ahí que vea que consuma omega 3, omega 6. Tratemos en lo posible de recurrir a la grasa que nos la suministra el alimento. Omega 3, que tiene un ácido graso esencial, como les decía, se llama el linolénico. Ojalá consumiéramos de 2 a 7 gramos por día y lo encontramos en la trucha, en el jurel, en el atún, en el salmón, inclusive en las nueces. El omega 6, el linoleico, entre 1 y un 3% consumir de las calorías totales de eso. Fuentes, aceite de soya, de maíz, de girasol, de canola. Y el omega 9, que a veces podemos producir un poquito de este, es derivado del aguacate, el aceite de oliva, las semillas de girasol, la mantequilla de maní. O sea, esas son unas grasas que son benéficas. Prudentemente las debemos incluir. El aguacate, qué maravilla que lo tenemos todo el año, maravilloso. Un cuartico de aguacate nos sustituye una porción de grasa, que ya habíamos hablado de las porciones anteriormente. Y carbohidratos son muy necesarios porque nos dan energía y necesitamos un aporte grande dentro de las calorías totales. Se habla de un 50 a un 65%, o sea que ustedes vieron que el plato, aunque un cuarto está distribuido para él, es una buena cantidad que vamos a llenar ahí. O sea, de los espaguetis podemos llenar las 4 cucharadas de arroz, ¿cierto? Una papa cocida. O sea, esos son carbohidratos también fundamentales para que nos den el aporte calórico. No podemos olvidarlos porque de todas maneras a veces presentamos deficiencias por no querer consumir los alimentos y entonces empieza el organismo, si no tiene calorías suficientes, si no se le están dando lo necesario, empieza a gastar más músculo, que es más necesario y fundamental a nosotros para protegernos de enfermedades, ¿cierto? Entonces esa fuente de proteína no la podemos olvidar y todo en general con la distribución que acabamos de decir. Los micronutrientes, vamos a hablar de unos fundamentales, son muchos, pero que nos van a ayudar con la enfermedad. La vitamina D mejora las funciones cognitivas, mejora la movilidad. Las fuentes de la vitamina D son los productos lácteos o los huevos y la exposición al sol en horarios indicados, antes de las 9, después de las 3 de la tarde, media horita, un cuarto de hora, exponiéndose al sol. Bueno, la vitamina B12 disminuye la progresión de la enfermedad. Las fuentes es la carne de res, el cerdo, las vísceras, pero se activa mucho a nivel digestivo. Por eso es que es importante consumir alimentos fuentes de fibra para que nos ayuden a aumentar esos microorganismos que tenemos que son benéficos y que se active mucho esa vitamina. El B9, la B9, folato o ácido fólico, disminuye levemente el deterioro motor y cognitivo. Mire qué importante. Y lo tenemos en la espinaca, el brócoli, las lentejas, el aguacate y la lechuga. Antioxidantes también, recuerden la vitamina C, tenemos gripa, entonces decimos la vitamina C, qué rico que se consuma, y la vitamina E. Algo que se me olvidaba, la fuente de fibra que nos va a dar todas estas frutas y verduras. Miren que una guayaba nos puede aportar hasta 7 gramos de fibra, benéfica para el organismo, ¿sí? Casi que lo mismo que nos puede dar un cucharón de frijol
Entonces son fuentes de fibra que nos van a ayudar con lo que habíamos hablado de la vitamina B12 y que nos va a ayudar a arrastrar esos excesos de grasa, ese colesterol. Entonces tenemos que ayudarnos, ¿cierto?, con fuentes de fibra en la alimentación. Minerales también como el hierro, el selenio, el calcio, han dicho que son fundamentales porque nos ayudan a ese déficit. Cuando tenemos ese déficit de esos minerales puede estar implicado en alteraciones del ánimo, déficit cognitivo, trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño. Entonces, si la dieta es equilibrada, saludable, si tiene todos los nutrientes, si está consumiendo frutas y verduras, lo más seguro que esos déficits no se van a encontrar. Por eso nosotros buscar siempre productos de la región, hacerlo lo más natural posible, porque hay nutrientes que se pierden muy fácil con los procesos, ¿cierto? El yodo está implicado en la regulación térmica, así como el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Otros minerales también fundamentales, el fósforo, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro y el azufre. Realmente son muchos los micronutrientes, pero nosotros con una alimentación equilibrada nos estamos llenando todas esas trazas que necesitamos o pequeñas cantidades de esos micronutrientes. Nos sobra para ustedes recordarles dentro de lo que se vive en un momento de alimentación algunas pautas que nos pueden ayudar. Recuerden muy bien que el momento de la alimentación y el espacio debe ser agradable, motivante. De todas maneras, a veces entregamos muchos platos para una comida y realmente no nos permite hacer selección. Hay que observar muy bien qué es lo que más les gusta, los gustos y preferencias para incluirlo durante el día en forma variada, mirar preparaciones. Realmente la alimentación, hacer un buen plato requiere muchas veces de creatividad y de motivación. Entonces, proponerles también que manejen platos pequeños y vayan adicionando en la medida que vean que se consumen los alimentos, pero tratando de cumplir con el requerimiento de calorías del día. Según el manejo de cubiertos, hay que colaborar a veces a cortar porciones, a manejar tipos de preparaciones de la carne para que no se deje consumir la proteína, ya sea molida, desmechada, y darle una cocción suficiente a una carne. Recuerde que mucho tiempo en calor bajo ablanda más la carne que poco tiempo a calor alto. Entonces ayudarse pues con técnicas de cocción, tratar de mantener horarios en sitio de comida y ambiente agradable, no suministrar comida o bebida muy caliente que a veces puede molestarlo, o muy fría y a veces tienen algún problema de dentición. Acuérdense, en la salud bucal es muy importante. Entonces mirar a ver dónde puede haber esa sensibilidad porque no está comiendo. Verificar si conserva alimentos en la boca, de ser necesario, que hay que recordarle que trague despacio, que mastique muy bien los alimentos, estimularlo para tomar líquidos entre comidas, o si se llena mucho al inicio, no consumir el líquido, sino al final en pequeños sorbos. No olvide que consume los alimentos fuentes de proteína, recordarle que mastique muy bien, recordarle el consumo de frutas y verduras, fuentes de vitaminas y minerales, y solicitarle que revise cuidadosamente lo que va a comer, tanto con el tacto de pronto, que a veces ya debe tener las manos bien lavadas, que revise porque a veces puede pasar, pero también los que preparamos los alimentos tenemos dificultades o podemos no habérsenos pasado algo en la preparación que no vaya a tener algo, por ejemplo un hueso, si desmechamos una carne de pollo, algo que le pueda dificultar para comer. Valorar mucho las pérdidas de peso, si son recientes, por qué, si es mucho la pérdida de peso, para mejorar la alimentación. Yo creo que aquí algunos tips, algunas ayudas que pueden contribuir a una alimentación saludable y a un estilo de vida saludable. Muchas gracias.